Bueno, estoy acá hoy con el gran Alberto Sardiñas. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por acceder, pasar una tarde con nosotros. Qué placer y qué honor tenerte en el podcast. El gusto es mío, Andrés. Siempre he seguido tus éxitos. Me encanta todo lo que has logrado y poder conversar acerca de cómo sonreír un poquito más a la vida siempre es una oportunidad para mí. Bueno, qué bueno, Alberto. Estamos encantados de tenerte acá en el podcast. Además que Alberto, eres venezolano como yo, así que qué bueno tener un paisano acá en el podcast y poder conversar sobre tu historia. Para aquellos que no conocen la historia de Alberto, Alberto, tengo una lista acá que ocupa toda mi pantalla de todas las cosas que has hecho. Que tú mismo me dijiste antes de la entrevista, soy un multitasker profesional. La verdad es que haces muchísimas cosas. Quienes no han escuchado Alberto, bueno, es el conductor del News Café en Univisión, es locutor de Amor 107.5 en Miami, es conductor de Íntimo, ha hecho entrevistas a muchas personalidades, pues muy importantes, muy relevantes, mucho más que yo, pero bueno, has entrevistado a Alberto, por ahí vi a Jennifer López, a Celine Dion, a Shakira, a Luis Fonsi, a Maluma, a J Balvin, a todo el mundo quiere hablar contigo, ¿no? Entonces, qué bueno que has tenido esa oportunidad y eres, bueno, comunicador social, de Venezuela, y hiciste el MBA acá La en católica. la Católica y Ujú. hiciste el MBA acá en Estados Unidos, ¿verdad? Y además, bueno, Así es. has escrito unos libros fascinantes que, bueno, me leí el último tuyo, que me encantó y, bueno, fue la razón que queríamos realmente tenerte acá, con nosotros. El libro se llama El sí detrás de un no, entonces creo que hay mucho que conversar allí con respecto a eso. Pero bueno, Alberto, para comenzar, queríamos empezar a darte a conocer con nuestro público y que nos comentaras un poquito sobre tu vida, ¿no? Hay un Alberto que conocemos hoy en día que lo vemos en un escenario, en una conferencia, que uno lo motiva, lo llena de energía, y lo deja en un lugar con una vibración muy alta. Pero ¿cuáles fueron cuéntame un poco de tu historia, ¿no? De dónde creciste, cuáles fueron esas influencias de tu niñez que te llevaron a ser ese Alberto de hoy en día, ¿no? Mira, Andrés, muchísimas gracias. Después de esa presentación, avísame si te tengo que pasar algo por cero, por demo. Tú me dices cuando esté más fácil. Pero fíjate, te cuento una cosa. ¿Tú sabes que esa historia digamos, de dónde vengo, efectivamente de Caracas, de Venezuela, déjame empezártela por una historia que ocurre 20 años después. Y es la historia de mi encuentro, como tú mencionaste ahorita, con Jennifer López. Ok. Una vez, trabajando ya para Univision, me dice, Alberto, queremos que viajes a Las Vegas a entrevistar a Jenny. Diego acaba de lanzar una compañía, un partnership de una compañía de celulares, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, yo imagínate, la emoción de conocer a Jennifer López, de sentarme con ella en nombre de la compañía para la que trabajo, era un súper honor. Entonces, claro, estas entrevistas son muy promocionales, ¿no? Oye, le quiero hablar de su producto, esto, lo otro. Pero digo, yo conozco íntimo, que es este show donde la gente llama a contarme historias de su vida, etcétera. Yo quiero buscarle un toquecito personal que no sea una cosa chismosa. Y de pronto preparo mis preguntas y empiezo a conversar y bueno, tenemos toda la entrevista de promoción. Y al final yo tenía preparada una pregunta que la había pensado muy bien y le digo a ella, le digo, Jennifer, ¿qué queda dentro de ti de esa Jenny from the block, como dice la canción? Jenny la del barrio, Jenny la de la zona donde vivía, que todavía está dentro de ti luego de todo este éxito, ¿no? Y ella se queda pensando y de pronto me dice, ¿sabes qué queda dentro de mí? Dentro de mí queda la niña que todos los días está presente y que tiene y empieza como a titular, ¿no? No sé, o y de pronto digo, te estoy leyendo la mente, porque a lo mejor quería decir que es la niña que tuvo los huevos para atreverse a hacer un montón de cosas que jamás pensó que se iba a atrever a hacer. Pero básicamente la lección de esta conversación con ella es que todos los días de nuestra vida estamos siendo esos niños que quedaron marcados cuando estábamos pequeños en nuestra mente. Entonces, esa conversación me llevó a mí, a mi pasado, y a descubrir, y para eso precisamente te lo cuento, que yo sigo siendo el mismo niño que en Caracas, Venezuela, era víctima de bullying porque era el más alto del salón y era como el que llamaba la atención. Era el peor en los deportes. Entonces era el que cuando empezaba, ok, equipo uno, equipo 2, fulano, fulano, fulano. Ok, bueno, Alberto, tú eres el último que queda, métete aquí en el equipo. Malo en deportes, más pendiente de hablar con las maestras que de hablar con los niños. Y eso me hizo una víctima de bullying. Eso hizo que la gente se metiera conmigo, se burlara de mí, Por cierto, Alberto, etcétera. sabes que yo también, te cuento que mi padre era diplomático, entonces viajábamos por todos lados. Me crié, nací en Venezuela, a los 3 4 años nos fuimos, vivimos en 9 países diferentes y claro, imagínate llegar, esto fue
Instagram, pre-Facebook, llegaba a un país nuevo, te vestías diferente, eras diferente, hablabas diferente, el idioma diferente, era bueno, perfecto sujeto para bullying. Y es interesante como para algunas personas esa experiencia de bullying te hace más resiliente, ¿verdad? Parece que en tu caso, tu historia, eso te hizo tener una cáscara más dura y poder tener un armazón que te permitió sobrellevar muchos retos. Fue mi caso también, ¿no? A pesar de que fue traumático de muchas maneras, pero nos hizo más fuertes y hoy en día cuando llegan los retos, mientras uno más duro le pegan, como que más rebotas y más y más vuelves al ring, ¿no? Mientras que hay otra gente que estas experiencias traumáticas de bullying o de niñez, más bien como que y seguramente has conocido gente así, que te dicen, no, bueno, es que el mundo no es bueno conmigo, desde pequeño ya era todo negativo, esta oportunidad no es para mí, y se tornan bastante negativos, ¿no? Entonces, quizás en una de esas también, ¿por qué crees que algunas personas se pueden tomar una misma experiencia y verlo con una perspectiva tan diferente? Hay alguna lección ahí de vida interesante, seguro. Yo creo que la lección va a ser como una redundancia, porque la lección está en encontrar la lección. Y muchas personas no desarrollan la valentía que hace falta, o como niños no los invitan, o como adolescentes no los invitan a encontrar la lección de lo que pasa. Fíjate que una de las cosas que me pasó a mí es que después de todo este bullying a los 10, 11 años, mi papá y mamá, gracias a Dios, como muy metidos, hablando con las maestras, con la directora, con todo el mundo, ¿sabes que se acabó esto? Te vamos a cambiar de colegio. Me cambian de colegio. ¿Y quién te dice a ti, Andrés, que el bullying se puso peor todavía en Mm, séptimo grado? mm, Pero malo, brother. Malo, 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 malo. Entonces ya en ese momento no era el que era diferente, me trataban de insultarme diciéndome autista, como descalificándome, porque como era el que no hablaba. Entonces esa es la persona que tenía, hacían caricaturas de mí, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de un momento a otro, yo empiezo a poner mi atención en otro lado. O sea, empiezo a inventar, empiezo a organizar actividades para niños más pequeños en el colegio, empiezo a interesarme con el tema de los medios de comunicación y de pronto, cuando pasan los años, yo me doy cuenta que una de las cosas que más me marcó a mí para definir la carrera en la que yo estoy fue el bullying. Y yo me di cuenta que yo me he pasado un montón de años asegurándome de demostrarle a los bullies que yo soy más importante que ellos. Eso fue como mi reacción, diciendo, ah, tú crees que yo no soy absolutamente nada, deja que yo sea conocido, deja que yo sea un comunicador, deja que yo reciba el aplauso. O sea, yo me tomo un montón de terapia ¿me entiendes? Y de pensar y de sentir cosas para caer en cuenta de esto. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo creo que mientras nosotros más rápido encontramos la lección de lo que nos está pasando, esa es la diferencia entre la persona que dice, no, 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 esto no es un problema para mí, olvídate, esto es un cuento, whatever, y la persona que dice, sabes qué, yo voy a ser más resiliente, voy a ser más duro, yo voy a tener una cáscara más gruesa y yo voy a poder echar hacia adelante mucho más gracias a mi experiencia. Una cosa que yo comparto en el libro, nosotros en mi familia hay un hogar mixto de papá católico, mamá judía, nosotros somos judíos y tenemos un hogar judío, pero yo sobre todo más que religioso soy un tipo muy creyente en Dios. Entonces, de un momento a otro, con la experiencia de la vida, yo dejé de pedirle a Dios que me resolviera los problemas y empecé a pedirle a Dios que me mostrara lo más rápido posible la lección detrás de un problema. Y eso a mí me cambió la vida. Y creo que el mundo es de los que buscan la lección detrás del problema Eso, en eso, vez de eso hay que los que se victimizan del problema. hay que encapsularlo, Alberto, porque eso es una muy bonita conclusión, ¿no? De todas tus experiencias. Yo creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y hay que siempre ver por qué me pasa algo, ¿no? Y hay veces que uno piensa, oye, esta qué mala experiencia fue. Pero si yo pienso atrás a cuáles han sido las experiencias más formativas de mi vida, yo creo que casi todas fueron malas, entre comillas, ¿no? En el sentido de que todas Ujú. fueron situaciones difíciles. Yo por lo menos, desafortunadamente, me cuesta mucho aprender de los momentos buenos, ¿no? Cuando la bicicleta va en bajada por la montaña, no estás feliz, no piensas en nada. Cuando te toca subir la montaña y sientes que no vas a llegar, tienes que luchar contra tu mentalidad, contra tus sentimientos, emociones, contra el cansancio. Empiezas a trabajar en tu mente, empiezas a trabajar en tu cuerpo, a ser más eficiente, empiezas a aprender, ¿verdad? Y esos son esos aprendizajes que te ayudan a subir la montaña mejor la próxima vez, con más confianza, qué sé yo, pero la vida es igual, ¿no? Hay que estar siempre pensando. Entonces, bueno, creo que esas experiencias malas o difíciles son las que uno lo forman, ¿no? Y hay que buscar ese aprendizaje en todo lo que uno vive. Así que vivir vidas sin retos no es, yo creo que el objetivo que uno debe tener, porque son esos retos lo que uno lo hacen mejor, ¿verdad, Alberto? Y me llevo esa conclusión de lo que dices porque me parece muy, muy bonita y muy acertada también en mi experiencia. Yo creo que definitivamente cuando nosotros recibimos las cosas de una manera muy fácil, eso se le puede dar la bienvenida, se puede recibir, puede decir qué bueno que lo tengo, qué bueno que esto está bien, pero definitivamente las cosas que llegan fácil o las cosas que se convierten en un privilegio para nosotros,
en realidad no son las cosas que más nos enseñan. O sea, hay un montón de cosas que el empresario tiene a favor, que hay ciertas personas que tienen a favor. A lo mejor alguien viene y hereda un negocio, o a lo mejor alguien viene de una familia muy atlética, entonces desde chiquito vio hacer ejercicio, es todo lo que hace. Entonces hay ciertas cosas que son muy positivas, pero que a lo mejor no te va a traer un reto que te convierta en una persona más fuerte, pero sí puedes combinar lo que tienes, lo que la vida te ha dado, con lo que la vida no te ha dado o donde la vida te ha golpeado. Bueno, y por cierto, tengo ahora, bueno, la vida me ha dado la oportunidad de conocer gente espectacular, em, personas que han comenzado y crecido negocios increíbles, que bueno, hoy en día son personas, bueno, no hay una medida, ¿no? Pero son billonarios, obviamente tienen un éxito en lo material increíble. Y creo que una de las preocupaciones más grandes que tienen es cómo criar a sus hijos, ¿no? Cómo poder, porque ellos se criaron muchas veces con retos y dificultades, ¿no? Y tú ves esa primera generación de gente que made it, que lo logró, y son gente muy resiliente, son gente que trabajó muy duro, son gente que trabajaron 20 horas al día para salir, que tuvieron alto estrés en su vida, que se superaron, ¿no? Que pasaron por experiencias complicadas. Y ahora, bueno, viven una vida donde vuelan en avión privado, viven en una casa muy bonita, se mudan a otra casa muy bonita, tienen una vida muy privilegiada, ¿no? Pero se lo ganaron, ¿no? Ahora, sus hijos, que se crían con ellos, ahora, bueno, ¿cómo crías a tus hijos? ¿Vuelan en el avión privado contigo o no? ¿Vuelan primera clase o no? ¿Comen con la chef de la casa o se hace su comida? Sí, creo que una de las grandes áreas que siempre converso con amigos cercanos es, bueno, cómo hacer, cuánto reto hay que imprimirle a la vida de los hijos para que tengan al menos algo de dificultad, porque si le haces la vida demasiado fácil, esa no es la receta de tener hijos resilientes bueno, que el día que algo les salga mal se pongan a llorar porque nunca han enfrentado un reto en sus vidas, no, esa no es la manera de vivir. Así que de nuevo, no se trata ni en la vida de uno ni en la de los hijos evitar retos, los retos tienen que ocurrir, son saludables, son buenos, son formativos, es como tú dices, sacar cuál es esa lección lo más rápido posible, deducirla, dar un upgrade al software mental, ¿verdad? Ya tener ese plugin ya listo para cuando te vuelva a pasar y bueno, seguir adelante y no dejar que eso te sopese, ¿no? Y te haga dudar de ti mismo, ¿no? Yo siento que el tema con los hijos, primero, hay una cosa que tenemos que entender, con aquella famosa frase que dice que los hijos no vienen con un manual de instrucciones bajo el brazo. Yo creo que nuestro reto con los hijos tiene que ser darles las mayores lecciones posibles, pero entender también que hay que hacer un esfuerzo por dañarlos lo menos posible con las cosas negativas que todos cargamos. Pero la realidad es esa. O sea, tratar de pensar que nosotros no le vamos a pasar ningún trauma, que nosotros vamos solamente a pasarle lo bueno, que nosotros solamente le vamos a enseñar lo bonito. No, nosotros tenemos conductas que no son las mejores, tenemos cosas que no son exactamente como quisiéramos y simplemente hay que tratar de minimizar ese daño. ¿Cómo? Trabajando nosotros mismos. Entendiendo que a tu hijo le puedes dar el discurso más grande de la vida, lo que es correcto y lo que es incorrecto, pero si después te ven haciendo lo incorrecto, esa es la lección, no lo que dijiste. Claro, claro, totalmente. Bueno, Alberto, entonces nos desviamos del bullying, estaban haciendo bullying en la escuela, te cambiaste a otra escuela, fue peor todavía, séptimo grado. ¿Qué pasó después de eso? Y cuéntanos un poco ya conectando con la historia del Alberto de ahora. Mira, ¿sabes qué? Lo interesante que pasó es una de las 5 claves de las que yo hablo en el libro, que básicamente se llama Elige bien a tus compañeros de viaje, que habla de la importancia. Son 5 claves para sobreponernos al rechazo y elegir bien a los compañeros de viaje es una de ellas. Y una de las cosas que me pasó es que después de este primer año de bachillerato, el séptimo grado en Caracas, donde me fue tan mal, hubo una cosa que lo cambió absolutamente todo y fue un cambio de salón cuando pasé a octavo grado. Y de un momento a otro, yo empecé a decir, espérate, pero con todo lo mal que me fue con esta gente está súper chévere, esta gente quiere ser mis amigos, esta gente quiere ser amables. Y de un momento a otro yo me doy cuenta de que efectivamente de quién estás rodeado hace una diferencia impresionante en las cosas que tú puedes lograr. O por lo menos en la tranquilidad que estás buscando, mientras puedes tener intereses diferentes, pero está cada quien avanzando en su camino. Yo vengo de familia de empresarios, por parte de mi papá y por parte de mi mamá. Diferentes historias. Una mamá colombiana que conoció a mi papá aquí en Miami estudiando, un papá cubano que salió para Venezuela y vino a Miami a estudiar. Entonces yo nací, me crié en Venezuela, porque después de sus estudios se conocieron acá y yo nací en Caracas y me siento venezolano al 500%. Pero resulta ser que en medio de todo esto yo quiero estudiar administración, empiezo a decir, no, pero me llama la atención la comunicación. Mi papá en una época, cuando era teenager, había hecho un programa de radio y accedo a esas grabaciones del programa y escucho a mi papá que nunca se dedicó más nunca lo hizo. Y empiezo a escuchar estas grabaciones y en el primer, quiero decir, de la universidad, ya yo había entrado en comunicación social, sabía que eso es lo que quería hacer, sabía que yo quería ser un comunicador y empiezo a preguntarme por el mundo de la radio.
y empiezo a darme cuenta que hasta tercer año no se ve radio en ese momento en la Católica. Y digo, pero yo quiero verlo antes. Y me pongo de acuerdo con unas amigas, pues tú sabes que en comunicación eran 90% mujeres, 10% hombres, y hablo con algunas amigas y le digo, ¿ustedes alquilarían un estudio de radio conmigo? Me dicen, claro, vamos a hacerlo. Y alquilamos un estudio en una M, no me acuerdo dónde quedaba, en Caracas, chiquitica. Nos alquilaban el estudio y nos daban feedback de nuestro delivery de la radio. Hasta que un día, a través de un compañero en la universidad, me conecto con la radio de verdad. Y en ese momento empiezo a tener la oportunidad de tener un segmento una vez a la semana en la Mega en Caracas. Pero cuando me ofrecen el sector, a mis 17 años, me dicen el segmento es a las 10 de la noche. Yo a las 10 de la noche no puedo. ¿Por qué no puedes a las 10 de la noche? Porque mi licencia es de menor de edad y en Caracas solo se puede manejar si eres menor hasta las 8 de la noche. Y mi papá me dice que esa regla no la puedo romper. Hasta que hablo con mi papá y le digo, ¿es este problema? Me dice, yo te llevo. Y para el Y que no empieza sabe, el la podcast. Mega es tremenda estación, obviamente, en Venezuela, así que era Que lo un sigue gran honor, siendo. era un gran espacio para probar esos talentos que sabías que tenías, ¿no? Y de pronto empiezo una dinámica donde mi papá me llevaba todos los lunes a las 10 de la noche a la emisora de radio, se quedaba en el carro, no le gustaba bajarse, me escuchaba en la radio, yo entraba, hacía mi segmento de la radio donde hablaba de las universidades, lo que pasaba en las universidades de Caracas, y regresaba y él me daba feedback, te quedó bueno esto, dijiste bien aquello, tu. Y entonces, bueno, de ahí pasó a otra emisora, empecé a hacer una carrera en Venezuela, decido venir a Miami para hacer mi posgrado en administración de empresas, el MBA en la Universidad de Miami, y yo era el único loco que estaba estudiando administración de empresas en la universidad y que iba al Career Center, al centro donde te ayudan a buscar trabajo como estudiante, buscando un trabajo en la radio. Me decía, tú estás loco, yo no te puedo ayudar. Yo soy un Career Center de business, yo te puedo conseguir un trabajo financiero, un trabajo de banco, un trabajo lo que sea, hasta que efectivamente, a través de un vínculo personal, pues consigo un internship y empiezo a trabajar con un locutor muy conocido hoy en día y de hace mucho tiempo, que se llama Enrique Santos, que fue el que me dio la primera oportunidad como intern en aquel momento. Y así empiezan las cosas poco a poco a despegar hasta que de una manera de verdad bastante inesperada, después de trabajar en la empresa de radio que vende a nuestra competencia, pues me llaman de Univisión y me dicen, Alberto, ¿te gustaría trabajar en la división de radio de nosotros? Y ahí Espectacular. empieza un camino largo en Univisión. Bueno, qué buena historia, gracias por compartirla. Para aquellos que le llaman la atención algunas de las entrevistas que has tenido con personas muy conocidas, ¿te acuerdas de alguna otra persona que te haya dejado algún aprendizaje en una entrevista que haya salido? Eres una persona, además ya veo que te gusta absorber conocimiento, te gusta aprender de los demás. Seguramente te pasa con todas las entrevistas, yo estoy aprendiendo hoy de ti, pero ¿nos puedes nombrar alguna otra entrevista o dos que te haya quedado algún aprendizaje que valga la pena compartir acá? Y bueno, que ya como sabes, este podcast es de wellness, de bienestar y de éxito, que todas esas cosas están pues muy conectadas, ¿no? Cuando tú hablas de fortitud mental, a mí me viene inmediatamente una historia que empezó siendo una historia un poquito más privada, pero que me la compartió en público, ¿no? Y es una historia de una conversación que yo tuve con Emilio Estefan. Resulta ser que en los 90, en el gran pico de Gloria Estefan, después de su regreso, luego un accidente que tuvo, hizo una gran gira y se fue a presentar a Venezuela. Y yo de ese momento tenía a lo mejor unos 14 años y convenzo a mi papá de que me lleve al concierto de Gloria. Me encantaba la música, pero me sentía muy identificado porque mi papá es cubano, es esta familia cubana que salió, había como ciertas similitudes, etcétera. Y entonces convenzo a mi papá, íbamos, no mis dos hermanos y yo, sino mi papá y yo al concierto de Gloria Estefan, que estuvo increíble y yo me lo gocé un montón. ¿Qué te diría a ti? Que pasados los años, estoy yo sentado en una cena en casa de nada más y nada menos que don Francisco, quien se ha convertido en un gran amigo, quien escribió el prólogo del libro del Siete Tras de un No. Sí, vi, sí. Y resulta ser que me siento al lado de Emilio y de Gloria Estefan. Y estamos hablando y conversando de cosas de la vida y qué sé yo. Y de un momento a otro yo les digo a ellos, ¿saben qué? Esto es un momento donde yo siento que mi círculo, hay un círculo en mi vida que se está cerrando. Porque de alguna manera estoy sentado al lado de gente que yo he admirado desde que yo tenía 14 años. Estamos hablando de que esto pasó un par de décadas después. Y cuando yo le cuento a Gloria que yo fui a su concierto y que para mí es muy especial sentarme con ella en la mesa, compartir anécdotas de vida y una copa de vino, ella se puso muy emotiva. Y en ese momento, Emilio me compartió otra historia. Y es una historia más interesante todavía. Porque él me cuenta, me dice, mira, Albert, hubo un momento en los 90, en esa misma época donde nosotros cantamos en Caracas, donde nosotros llegamos a Madrid. Cuando llegamos a Madrid, llegamos en avión privado, con todo el entourage, con toda la gente. Y esto tiene que ver mucho con resiliencia y con la fortaleza que todos tenemos que desarrollar en la vida.
Nosotros llegamos a Madrid al aeropuerto, en nuestro avión privado, equipo de seguridad, todos músicos, todo listo para la gira. Y yo voy caminando por un pasillo y yo digo, este pasillo a mí me resulta conocido. Y él le pide a todo el mundo una pequeña pausa, como para ponerse a un lado y tratar de entender por qué ese pasillo y por qué esa decoración y por qué lo que estaba viendo tenía algún significado, un motivo para él. Y de pronto Emilio retrocede y me cuenta en medio de una copa de vino, de llevar un rato conversando. De pronto me cuenta y me dice que en ese instante él ve de nuevo el pasillo, abre los ojos y se acuerda que ese era el mismo pasillo por donde él había entrado de pequeño con su papá el día que abandonaron Cuba, que llegaron a España y su papá le dijo en medio de las dudas del papi, esto es lo correcto, papi, nos va a ir bien, papi, ¿qué va a pasar? El papá le dijo, en la vida hay que pensar positivo y todo va a estar bien y todo va a salir como debe salir. Mm. Entonces, imagínate lo que es darle la vuelta al círculo completamente, llegar por el mismo pasillo donde una vez llegaste con la ropa que tenías puesta y darte cuenta de que todo iba a tener sentido, que tu papá te prometió que todo iba a tener sentido y que en ese momento te has podido dar cuenta de que todo Increíble, tuvo ¿no? sentido. Fue un momento muy poderoso, ¿no? Que para sentirlo, qué bonito que te lo compartió, ¿no? No solamente eso, es que de alguna manera el mensaje tiene que ser que en medio de la dificultad, en medio de que estamos así como, tú sabes, constantemente pedaleando y no sabemos por qué no seguimos, no terminamos de subir esa loma, esa montaña, cuando estamos constantemente, sabes, dando brazadas y sentimos que en el agua no estamos avanzando. Hay que entender que todo va a tener sentido. Y como tú decías al principio, lo bueno va a tener sentido y lo malo va a tener sentido. Y lo más complicado de aceptar es que lo malo va a tener sentido. Y que lo malo quizás no es malo, quizás era tenía una razón de ser, seguramente, ¿no? Y era necesario para uno superar las cosas. Creo que lo importante es lo que tú dijiste, que es tratar de aprender de esa experiencia, porque si no te vuelve a pasar, en mi experiencia, y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar hasta que aprendas la lección, ¿no? Así que hay que tratar de hacer ese trabajo interno, de llegar a esa realización de por qué me pasó esto, qué es lo que debo aprender de esta experiencia, cómo hago para hacer ese upgrade de que no vuelva a estar en esta situación en el futuro y aprendamos nuevas lecciones todos los días, pero no estar aprendiendo la misma toda la semana, ¿no? Yo creo que esa es la idea. También me gusta mucho esta historia que cuentas porque da un sentido de calma, ¿no? Creo que hay muchas personas que viven con ansiedad, Alberto, seguramente lo conoces. Yo he vivido ansiedad en mi propia vida, quizás tú también has tenido la experiencia de vivir ansiedad. Y viene de no saber cómo va a ser el futuro, ¿no? Creo que eso da mucha ansiedad. Dice que si uno piensa en el pasado da depresión, si piensas en el futuro te da ansiedad. Porque claro, no sabes qué va a llegar en el futuro y eso causa ansiedad si estás preocupado por no saber. Pero esa es la vida, ¿no? No tenemos una garantía de qué va a pasar, pero tenemos que vivir en el presente, tenemos que entender, como tú dices, tener esa confianza en lo que no se ve, que es la definición de fe, ¿no? Para aquellos que son católicos, cristianos, judíos, lo que sea, tenemos quizás esa definición de fe, para otros será diferente, pero es tener la confianza en lo que no se ve y marchar adelante con positivismo, ¿no? Quizás para Emilio le tomó 50 años validar que eso que le había dicho su padre era cierto, pero mira, le llegó, ¿no? Y a todos, bueno, eventualmente llegará ese momento de entender por qué tuvimos esa lección de vida y poder sentirnos como que, wow, mira, aquí se cerró ese círculo que se había abierto hace años, ¿no? Y yo pienso que tenemos que entender que el ser rechazado, que es precisamente lo que hablamos en el libro y en la conferencia, el ser, cuando recibimos un no un montón de veces, es parte del proceso. O tú ves las estadísticas, 75% de las aplicaciones a un trabajo son rechazadas. 85% de las aplicaciones a un trabajo son rechazadas luego de la primera entrevista, por ejemplo. 90%, esto lo conoces tú, 90% de los intentos de funding de una compañía, de fondeo de una compañía, de conseguir inversionistas, son rechazados. Entonces, el rechazo, el no, el que nos digan que esto no sirve o que no es para nosotros, es parte del proceso. Y si nosotros somos capaces de entender que el rechazo es parte del proceso, vamos a por tener un poco más de seguridad de que estamos en el camino correcto. Pero si nosotros no somos capaces de ponernos allá afuera a intentarlo porque nos van a rechazar y al primer rechazo nos sentamos a llorar y decimos esto no es para mí, entonces evidentemente no va a ser para nosotros. Pero hay que entender simplemente que cuando te rechazan, estás como parte del proceso. O sea, ¿qué Y, y, hubiese dicho y, Messi? y es que ¿Me entiendes? aprender, que totalmente, Alberto, porque te lo valido, decías lo de funding, o sea, en la historia de Open English, ¿cuántos cientos de personas no le tocamos la puerta para buscar dinero para la compañía y que nos dijeron que no, ¿no? Y creo que he concluido muy alineado con lo que tú dices, que la resiliencia fue
para nosotros una ventaja competitiva, porque en el tiempo aquí seguimos, ¿no? Ha habido muchas compañías que han comenzado, que han tratado de copiarse de Open English, que han intentado crecer, pero bueno, 15 años después, Open English se ha convertido en la empresa número uno en el mundo de aprendizaje de inglés en línea, de educación online, pero eso fue con mucha resiliencia, las cosas no salían a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. El funding, claro, la compañía termina levantando más de 150 millones de dólares, pero eso se dice rápido, eso fueron años de nos, uno nada más lee el notificado de prensa, mira, esta compañía que levantó todo este dinero, que fácil, que exitoso. Bueno, detrás de eso habían 7 años de no y no y no y no. Y la diferencia está en que, bueno, muchos emprendedores se me acercan y me dicen, bueno, pero Andrés, si no me sale, si ya 3 personas se han reunido conmigo y no quieren darme dinero, debe ser que tengo una mala idea, debe ser que esto no es para mí, debe ser que yo no quiero ser emprendedor. Eso es una actitud. La otra actitud es, oye, ¿por qué me dijeron que no estas 3 personas? ¿Qué tengo que aprender de esa reunión? ¿Y cómo puedo pivotear el camino en el que voy para integrar ese feedback que me están dando de una manera sin perder la esencia de lo que quiero hacer, pero pivotear, cambiar? Y te aseguro que cuando Open English consiguió financiamiento, ese pitch de funding era 100 veces mejor y más refinado que donde comenzamos, gracias a ese pivoteo, gracias a ese aprendizaje, ¿no? Así que creo que hay unas lecciones de vida muy importantes porque creo que realmente mi experiencia es la misma que tú cuentas. Las cosas nunca salen, a veces no me salen hasta la décima, hasta la doceava, pero bueno, vamos pivoteando y vamos encontrando el camino, ¿no? Y es la manera de seguir adelante. Claro que sí, mira, si no, que pregúntaselo a Messi, ¿me entiendes? Intentando en el Mundial 2006, 2010, 2014, 2018, ya hubo un momento en que Messi dijo, esto no es para mí. O sea, es una declaración muy famosa que dijo, el Mundial y la Copa no es para mí. Y pues dijo, ok, vamos otra vez en el 2022 y ahí llegó. Gana Copa América, Entonces, gana el Mundial y gana Copa América otra vez de nuevo. Así que exactamente, ahí hay algo, ahí hay algo. Fíjate que hay una historia, que es una cosa que me pasó a mí directamente, que a mí me enseñó un montón de que estaba en el camino correcto lidiando con el rechazo, que es un tema tan importante para mí. Cuando yo empiezo a trabajar con Enrique en radio aquí en Miami y que empiezo con un intern, como un pasante, yo tenía experiencia en Venezuela, pero aquí me dijeron, necesitamos un pasante, yo me lo agarro, soy tu pasante, no tengo un problema. Y entonces un día llega Enrique al programa muy de madrugada, porque es un programa de la mañana, y me da un papelito con un número de teléfono. Y resulta ser que yo le digo, ¿y este teléfono qué es? Me dice, ese es el celular de O.J. Simpson. Y le digo, ¿tú para qué me estás dando el celular de O.J. Simpson? La mayoría de la gente conoce a O.J. Simpson, un gran jugador de fútbol americano, se convirtió en una persona que representaba montones de productos y servicios, una persona que fue comentarista deportivo y que tuvo esta terrible situación donde a pesar de que fallado o no culpable, pues el mundo entero considera que sí tuvo la responsabilidad del asesinato de su esposa. Total es que él me dice, yo te reto a que traigas a O.J. Simpson al programa. Le digo, ok, vamos a asumir el reto, no hay ningún problema. Le marco el teléfono, muerto del susto. Y en inglés, Mr. Simpson, sí, mira, mi nombre es Alberto, trabajo para este programa, para esta emisora, y nos gustaría poderlo invitar al programa. Y era el tipo, lo primero que digo, ¿este será o no será el celular del tipo? Y era él. O sea, que le habían tateado bien a Enrique una noche de fiesta, alguien le dio el teléfono. Y entonces en ese momento me dicen, no, estoy en Miami, llámame en 3 semanas. Y yo agarro, que ya yo en ese momento tenía mi organizador digital, y pongo en 3 semanas, si era un jueves, entre los 3 jueves, llamaré a O.J. Simpson. Exactamente a las 3 semanas, vuelvo a llamar. Mr. Simpson, soy Alberto, el de la emisora. Sí, sí, sí. Estoy en Miami, pero ahorita no puedo. ¿Cuándo lo puedo llamar de vuelta? Dame un mes. Y yo, pum, era un jueves, 1, 2, 3, 4 jueves, llamar a O.J. Simpson. Me salía el reminder y volví a llamar. Y así me pasé unos buenos 3 meses atrás del tipo. Pero cuando él me decía que yo lo llamara, yo como un clavel lo llamaba el día que pasaban las 3 semanas. Era una cosa random que él me decía, ni le importaba. Y de pronto un día lo llamo y le digo, Mr. Simpson, soy Alberto de la radio. Oh, ya, 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 ya. I'm in Miami, me dice. Estoy en Miami. Y le digo, ¿cuándo puede venir? ¿Puedo ir mañana? Claro que sí. ¿A qué hora puede venir? A las 9 de la mañana. Fue de la mañana. Y en ese momento, por supuesto, le avisa a Enrique, llama a todo el mundo, organizamos para que tuviera un puesto de estacionamiento, le avisamos a seguridad, ta. Y el tipo apareció en una entrevista en un programa latino, tropical, de comedia, que era lo que hacíamos en ese momento, y el tipo lo pusieron a bailar salsa y se tomaron fotos, o sea, se hicieron un montón de cosas al estilo del programa con un personaje tan controversial como él. Yo en ese momento me sentía como que había logrado algo muy grande, pero a la misma vez tenía esta vergüenza de tener a O.J. Simpson al lado, porque yo también pienso culpable. Pero de alguna manera se demuestra que si tú tienes la disciplina que hace falta o desarrollas la disciplina que hace falta para no rendirte frente a un reto, tarde o temprano hay otros
80 o 90% de la gente que se va a rendir y ahí entras tú. Bueno, Alberto, y eso nos conecta directamente con tu libro. Así que el libro, para quienes no los han leído, es el sí detrás de un no y es cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños. Y tú ofreces 5 claves, Alberto, en el libro y creo que vale la pena en el tiempo que tenemos, si estás de acuerdo, con dar un pequeño preview de lo que está en el libro. Hay que leérselo porque el libro hay que experimentarlo de primera mano. Pero ¿por qué no nos das un abrebocas y tengamos una conversación sobre cada una de esas claves? La primera habla sobre conocer tu propia historia, que ya la hemos Ujú. venido conversando, por eso comenzamos también la entrevista hablando sobre tu historia, para que el público conociera tu historia si no lo conocía. Pero bueno, comencemos allí y vamos avanzando un poco por esas 5 claves. Mira, la razón por la que la primera clave es descubre tu historia es porque yo pasé como por un camino muy emotivo de entender de dónde yo venía. Y yo descubrí que yo vengo por ambos lados de la familia, familia de inmigrantes, que no han pasado 2 generaciones hace rato en un mismo país. O sea, una abuela de Ucrania, un abuelo rumano se fueron a Colombia, se conocieron allá, mi mamá se vino a Estados Unidos, se casó con un cubano venezolano, la familia de Cuba viene de España, o sea, todo un tema de inmigrantes. Son familias que por diferentes razones lo perdieron todo en diferentes momentos y en más de una ocasión. Y de pronto me di cuenta que de ahí viene mi tolerancia al riesgo. Entonces, cuando uno entiende cuán tolerante eres al riesgo, eso va a venir de cuán tolerante era tu familia y qué era lo que veías con tus padres. Cuando tú sabes de alguna manera abrazar el dinero, cuando tú sabes de alguna manera, cuando tú piensas que el dinero no es bueno, por ejemplo, todas esas cosas vienen de tu historia. Entonces, si uno conoce un poquito de su historia, la diferencia que eso va a hacer es impresionante. Entonces, esa es la primera clave. La primera clave es entender de dónde venimos. Creo que tienes mucha razón. Eh, por coincidencia, mi madre estaba escribiendo como su biografía y me la estaba compartiendo por pedacitos, especialmente aquellos pedacitos que se relacionan a mí. Y es tan interesante porque he descubierto tantas cosas de que pasaron cuando yo era niño que es muy evidente atarlas a la persona que soy hoy en día. Que me ha abierto los ojos a decir, wow, pero si ahí comenzó todo. No, uno piensa que el ser de hoy en día, que es uno, bueno, es algo que se está desarrollando en el presente, sí, pero tanto tiene que ver con aquellas experiencias de niñez, que justamente si eres una persona resiliente, cómo te aproximas al amor, a las relaciones, cómo tienes tu relación con tu familia, cómo te aproximas al tema de la perseverancia, del trabajo, de tu propósito. Son tantas cosas que realmente vienen de aquellos traumas quizás de niñez que no fueron superados o cómo los trabajas, ¿no? Em, entonces, bueno, me ha abierto los ojos a eso. Pero, ¿cómo podría ser una manera estructurada para obtener esos aprendizajes? Es sentarse con los familiares y tomarse el tiempo de desarrollar un poco esa biografía de uno, porque no es nada más lo que uno recuerda, que a veces uno no recuerda las cosas porque estabas de niño. Tienes que hablar con otros en tu vida, que son los que estuvieron allí en ese momento, y hacer las preguntas correctas, ¿no? Que de verdad vayan a tus áreas de trabajo, a tus áreas de temor, a tus áreas de inseguridad, para obtener esos aprendizajes, ¿no? Entonces, no sé si tienes como alguna metodología o alguna idea que puedas compartir con todos de cómo llegar ahí. La metodología principal de esto es conversar y preguntar. Y es escuchar. Hay un tema, Andrés, que nos cuesta mucho. O sea, todos estamos, o la mayoría de nosotros está por demasiado tiempo en modo hablar. Y nuestras conversaciones más productivas se logran en modo escuchar. Totalmente. Y si nosotros somos capaces de darle la atención por un rato a alguien que está listo para contarnos su historia, sus lecciones, eso es muchísimo más productivo que cuando nosotros nos sentamos a contarle a otra persona nuestra historia y nuestras lecciones. Entonces, reconectarnos con gente, buscar, por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue, ok, ¿quiénes son las personas de más edad en mi familia, los que más recorrido tienen? Entonces, mi mamá falleció hace muchos años, pero está un tío que vive en Israel, está mi tía que vive en Brasil, y tuve una conversación con cada uno de ellos que va a echar los cuentos. No hablé más de media hora, 45 minutos, de pronto, que mi mamá pasó por esto, yo no sabía esta historia. O sea, yo descubrí, por ejemplo, que mi mamá fue toda la vida una sobreviviente y había historias que yo conocía de ella como sobreviviente, había historias que no. Y descubrí, por ejemplo, que mi mamá, desde el segundo día que nació, ha sido una sobreviviente porque cuando tenía solo un día de nacida, una enfermera la dejó caer en el piso y eso le desarrolló lo que llaman un petit mal de epilepsia, con el que tuvo que luchar toda su vida. Pero los médicos le decían a mi abuela, no sabemos si va a sobrevivir o no, y no recomendamos que la tratemos de ayudar médicamente, sino hay que dejarla morir. Mi mamá
fue una mujer que nunca le digo que no, le dijo que no a los retos y más bien estuvo con nosotros por mucho más tiempo de lo que cualquier médico pensaría. Después pasó por un cáncer y fue lo que, pues desafortunadamente, salió. Pero el punto al que voy es que cuando uno descubre estas historias, tú te das cuenta por qué eres resiliente o por qué no eres resiliente, o en qué áreas eres valiente, en qué áreas estás débil. Y Estoy todo eso te da la muy de oportunidad de acuerdo, cambiar por muy de acuerdo. completo la manera en que ves las cosas y la vida. Y de un momento a otro dices, caramba, si lo que estoy descargando, lo mismo que hacía mi tío Juanito, que era un cobarde y jamás le gustaba gastar un centavo en invertirlo. Y quería que todo el mundo, tú sabes, hiciera el trabajo por él. Oye, vamos a dejar de ser el tío Juanito y empecemos a ser Alberto, empecemos a ser Andrés. ¿Cuál es la nueva versión de mí para cortar con lo negativo de mi familia y para abrazar lo bueno? Porque las familias están llenas de buenas historias. Claro que sí. Me encanta esa historia, Alberto. Gracias por compartir algo tan íntimo relacionado a tu madre. Siento mucho que la vida ya se le ha llevado, pero bueno, no, te dejó una resiliencia, obviamente, y una manera de comunicarte y unos valores muy bonitos, así que están hoy presentes con todos nosotros. Así que muchas Ujú. gracias por compartir eso. Y bueno, pasamos a la segunda clave, ¿no? Yo creo que todos nos llevamos la tarea de seguir explorando esos niños que fuimos y qué experiencias nos llevaron a ser quienes somos hoy. Y agregaría algo a lo que dijiste que me ha funcionado mucho a mí, que es esas historias son tan importantes, pero además de las historias es tratar de entender em, como que cómo se relacionan con aquellas áreas en las que uno tiene que trabajar, ¿no? ¿Cuáles son esas historias que se manifiestan en las inseguridades que uno puede tener, en las dudas, en los temores, en la manera de ser de uno, lo bueno también, ¿no? ¿Cuál es esa resiliencia, como hablábamos, esa determinación, lo que sea que te defina como persona, ¿verdad? Creo que si uno empieza a ver cómo se relacionan esas historias con tu persona presente, empiezas a darte cuenta que, bueno, todo surgió de un lugar y todo se puede mejorar, todo se puede evolucionar, así que eso está allí para trabajarse. Así que, bueno, pasamos a la segunda clave que la mencionaste, ¿no? Que es elige bien a tus compañeros de viaje. Así que, bueno, cuéntanos un poco por qué le pusiste ese título y qué historias o experiencias te llevaron a eso. Mira, hay gente de la que nosotros nos podemos inspirar, que incluso ya no están con nosotros, como a mí me inspira mi mamá todos los días con su memoria, con sus lecciones, etcétera. Pero también hay que reconocer que la vida está hecha y el éxito y la felicidad en la vida está definitivamente dictado por las personas de las que te rodean. Hay gente que nos roba la energía, hay gente que nos hace sentir llenos de energía, y ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que filtrar y tenemos que aprender a pasar menos tiempo con la gente que nos roba la energía y más tiempo con la gente que nos llena de energía y con la gente con la que constantemente podemos nutrirnos a través de conocimiento. Y lo interesante que tiene esto es que, Jeff, hay una parte del libro en esa sección donde yo hablo de un concepto que para mí ha sido fundamental y es cambiar los contactos por relaciones. Y esto es muy, pero muy importante. Debido a la naturaleza de mi trabajo, yo constantemente estoy escuchando de personas que me dicen, oye, tú tienes un contacto en tal lugar, tú tienes un contacto en tal sitio a quien yo le puedo ofrecer un producto, tú tienes un contacto en el departamento tal porque apliqué para un trabajo. Y esa no es una mala pregunta, pero la pregunta puede ser mucho mejor. Porque yo puedo facilitarte un contacto de alguien o escribir un correo, hacerte una presentación, pero son mucho más poderosas las relaciones que estableces cuando no las necesitas. Uno nunca sabe quién es la persona que te va a dar una mano, pero a la misma vez tú nunca sabes quién es la persona que puede nutrir tu vida de una manera impresionante. Tú nunca sabes si hay una persona que hoy te está atendiendo en un restaurante que se puede comprar a alguien que le habló bien de ti a otra persona que te genera una oportunidad. Una de las cosas, por ejemplo, con las que yo más lucho con mi hija, por ejemplo, me acuerdo que teníamos, ya se había convertido en un chiste. Yo le decía, mi amor, ¿cómo se llama la señora de la cafetería que te sirve el almuerzo todos los días? Sofía tiene 11 años. Se llama fulana de tal. Qué bueno que sabes su nombre. Ya tú la llamaste por su nombre. No, me da un poquito de pena. Te reta que le llames por su nombre. Hola, fulana. No, 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 papi, no me atrevo. Y insistí, le insistí, le insistí, hasta que finalmente se atrevió y llamó a la persona por su nombre. Las relaciones son las que se establecen a largo plazo y empiezan por ser relaciones que no necesitas. Pero un día esa persona te puede necesitar y te da el gusto de poderla ayudar. O esa persona puede convertirse en la persona que tú necesitas para dar un paso importante. Hace falta cambiar los contactos por relaciones. Nunca borrar un nombre de tu teléfono. Cuando tú abres mi número, mis contactos en el teléfono que se han pasado del Palm Pilot al BlackBerry, del BlackBerry al iPhone, al 1, al 3, al 5, al 13, etcétera.
Yo abro mis contactos y yo tengo aproximadamente 4.500 contactos. Eso no quiere decir que yo hable con 4.500 personas todos los años, ni quiere decir que yo hable con toda esa gente todos los días. Pero siempre hay una persona que yo voy a poder buscar, a quien a lo mejor puedo decirle, oye, mira, ¿tú crees que me puedes ayudar con esto? ¿O qué puedo hacer por ti? O hace tiempo no sé. Y definitivamente cuando nosotros establecemos y estamos más pendientes de hacer relaciones, cuando las necesitamos, todo ese proceso que íbamos a tener de un contacto, no sé qué, se convierte en innecesario. La gente desarrolla confianza contigo y cuando tú puedes demostrarle que tú eres una persona en la que se puede confiar, la gente te puede recomendar, la gente te puede conectar de una manera mucho más cómoda que diciendo, bueno, este tipo lo conocí ayer y bueno, no sé mucho, pero a ver si a lo mejor le puedo hacer el favor o no. Entonces, cambiar los contactos por relaciones es parte de elegir bien tus compañeros de viaje. Está muy bueno, Alberto. ¿Y tienes una de las temas que a mí se me dificulta con la agenda que tengo es a veces ser el amigo presente que me gustaría ser, ¿no? Porque uno termina conociendo muchas personas, tienes muchos contactos, tienes algunas relaciones por las que obviamente son mucho más cercanas y te gustaría compartir más con ellos o con ellas. Pero bueno, la agenda se torna imposible y no eres la persona que puede estar llamando a todos tus amigos todas las semanas a ver cómo están, ¿no? O a todas las personas que de tu mundo de trabajo, ¿no? Que te gustaría estar en contacto. Una de las cosas que he empezado a hacer es que estaba buscando como un CRM personal, ¿no? Que no sé si es la palabra correcta, pero básicamente, bueno, en todas mis compañías utilizamos un CRM. Tenemos una compañía que es Scala, que básicamente es un CRM para pequeñas y medianas empresas, que básicamente ayuda a guardar todos tus contactos, todas tus relaciones y a darle seguimiento y hacer campañas de lead nurturing, ¿no? Cómo nutrir esas relaciones con email, con WhatsApp, automatizar un poco ese proceso de seguimiento. En la vida personal, uno no hace eso usualmente, ¿no? Como que si te acuerdas de alguien es que lo llama. Pero ¿tienes alguna metodología que sigas para decir, mira, esta es la gente más importante y tengo que darle seguimiento para estar presente y que no se me pasen esas relaciones o para construir esas relaciones a largo plazo? La primera técnica, la más importante para mí, es no confiar en nuestra memoria nunca. O sea, la memoria es un uso de nuestro cerebro que no tiene el efecto productivo que creemos que tiene. Entonces, yo dejé de confiar en que me voy a acordar de las cosas. Yo todo lo anoto. Y una de las cosas que yo anoto son los cumpleaños de la gente. Entonces, si tú tienes, a lo mejor te enteraste, fulano de tal, está de cumpleaños, anótalo. Todos los sistemas y no necesitas escala, evidentemente, no te quiero sabotear la labor que hace escala en su misión, pero, o sea, tú puedes empezar pequeño, tú puedes empezar en tu calendario, y de cualquier manera tú utilizas un Claro. calendario. Y tú puedes poner, ¿sabes? Oye, el cumpleaños de Andrés Moreno. Ese es el día de cumpleaños de Andrés. Y no tienes que hacer una llamada de media hora. Andrés, feliz cumpleaños. Te deseo todo lo mejor. Oye, incluso si uno puede anotar, a ver, esto es una pregunta que yo le hago a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Si nosotros podemos anotar, llamar al banco para ver en qué va la solicitud de financiamiento, nosotros no podemos anotar, llamar a María para preguntarle cómo ha sido su hija. Totalmente. No, y eso es justamente el concepto, Alberto, que muchas veces eh, somos muy organizados en cómo llevamos nuestra vida de trabajo, de propósito, ¿no? Si anotarías, si es algo de trabajo, la nota del banco, ¿verdad? Probablemente en tu negocio tengas un plan operativo o financiero de algún tipo, ¿no? Tienes ciertas metas financieras, todos los meses te sientas con tu equipo a ver si vendiste más o menos de lo que te habías planteado. Llegaste a tus metas, no llegaste a tus metas. ¿Cuáles son esos KPIs que te llevaron o no a eso, ¿no? Mientras más crece el negocio, eso pasa de ser algunas pocas métricas a cientos de métricas, muchas veces en negocios grandes como hoy en día es Open English. Pero muchas veces no tenemos esas métricas para nuestra propia vida, ¿no? Así que la gente va un poco, navega como se despierta en la mañana y después de que sale de su agenda diaria, pues es como no tienes un norte claro, no tienes métricas claras, no tienes un seguimiento claro para contactos, amigos, relaciones, etcétera. Así que yo estoy muy de acuerdo en ser estructurado, no confiar en la memoria y tener alguna metodología, puede ser la que sea, ¿no? Como tú dices, no importa dónde lo notes, dónde lo hagas, pero que realmente te retes a ser un poco más organizado, ¿no? En la manera como llevas esas relaciones para que se conviertan en relaciones, porque si no siempre se van a quedar en contactos, ¿no? Porque no, convertir de un contacto en relación requiere de meses, años de realmente nutrirlo con tu tiempo, con tu cariño, con tu atención, ¿no? Lo único que requiere, lo que más requiere, es que nos importe, Andrés. Este nos importe la otra persona. Eso es lo que más requiere. Cuando a ti te importa la otra persona, cuando somos capaces de decir, espérate, yo puedo ser un empresario, yo puedo ser inversionista, yo puedo ser un tipo de números, yo puedo ser un tipo exitoso, yo puedo ser matemático, físico, químico, pero por encima de todo soy humano. Todo lo que queremos los seres humanos es estar conectados con otros seres humanos. O sea, yo no sé si tuviste por el documental, la docuserie de Netflix, se llama Los secretos de las zonas azules.
Los Sí, lo Secrets vi, of the me Blue encantó, Zones, que claro. claro, además es súper tu tema con longevo, etcétera. Pero comida, todo lo que tú quieras, actividad física, todo lo que tú quieras, estar en un clima perfecto, todo lo que tú quieras. Pero el principal factor en común de las zonas azules, que son las zonas del mundo que está comprobado, que es donde la gente vive más años, es la conexión humana, es encontrarte con gente, es el reunirte. Y créeme que esto no lo tengo perfeccionado, no te está hablando del tipo perfecto, tiene todos sus contactos y sus relaciones establecidos y que se ven una vez a la semana con los amigos. De hecho, es un esfuerzo que tengo que hacer. Pero si a nosotros nos importa una persona, ¿qué tiene de malo? Porque hay que sentirse culpable por anotar y decir, ¿sabes? Ver cómo siguió Andrés de la Revista. Totalmente. ¿Tiene algo malo? Y eso es un muy buen, qué bueno que traes ese tema a la mesa, es un tremendo tema. Hay un estudio de Harvard y hay un muy buen TED Talk de las charlas de TED, no sé si los han escuchado todos, pero los invito a que lo hagan. Podemos poner el link luego en las notas del podcast. Pero habla el TED Talk habla de este estudio multigeneracional de Harvard, en la que siguieron no me acuerdo cuántas personas eran, pero eran como, creo que eran como 2000 personas. Creo que la persona que llevaba el estudio inclusive murió en el camino, porque están traqueando, ¿no? El progreso multigeneracional, ¿no? De cómo fue la vida de cada una de estas personas. Y luego analicen la vida de las personas y empiecen a hacer análisis estadístico, ¿no? De regresiones para ver, bueno, de todos los factores de la vida de cada una de estas personas, qué realmente importó en su longevidad. Y hacen una lista, ¿no? Me acuerdo que salía en la pantalla la lista de las cosas. Sorprendentemente, los primeros dos o tres posiciones de esa lista no eran las que uno se imaginaba de lo que importaba para vivir más años y más años saludables, ¿no? Y la primera va muy relacionada con lo que tú dices, Alberto. Y lo que más importaba en cada una de estas personas para vivir una vida más saludable y más longeva era que tuvieras al menos dos o tres personas en tu vida que te dieran amor incondicional. Imagínate eso. Imagínate. Eso era lo más importante. Increíble. Eran las personas que tenían hijos, hermanos, familia, ¿verdad? Que estaban con ellos en el tiempo, las que vivían más tiempo. Aquellas personas que quedaban en soledad, sin amor incondicional en sus vidas, pues tenían una vida mucho más corta y menos saludable. Así que habla de la naturaleza humana, que somos seres humanos que quieren vivir en comunidad y en amor. El segundo punto, tú pensarías que es bueno, que hizo drogas, que tomó alcohol, que comió mal, que es gordo, que no, nada de eso, que no hacía ejercicio. El segundo era que tuvieras una comunidad a tu alrededor. ¿Qué quiere decir? Bueno, si te piensas en un pueblo como Sardenia en Italia, bueno, estos señores que se despiertan en la mañana, en familia, caminan todos los días, se toman el café con el amigo, juegan ajedrez en la plaza con el otro amigo, se ponen al día y sienten comunidad. Entonces, de nuevo, creo que eso que estamos hablando de estar seguro de con quién nos rodeamos, que tengas amor incondicional en tu vida, que tengas un sentimiento de comunidad todos los días, son realmente factores que estadísticamente importan en la calidad de vida que vas a tener y en los años saludables que vas a tener. Definitivamente, al 100%. Y lo interesante de esto es que volteamos muy poco. Y es como en inglés le dicen un quick fix. Es una arreglada bastante rápida a muchos de nuestros problemas. Porque si nosotros logramos cambiar la atención de ese jefe fastidioso, de esa compañía que me mete presión, de que a lo mejor pienso que no me pagan lo que deberían, o el negocio que no salió por culpa de fulano. Entonces tú volteas y dices, espera, ¿me puedo tomar un café? ¿Me puedo tomar una cerveza con un amigo que no veo hace rato? Y te cambias completamente también. Alberto, y estoy muy de acuerdo contigo. Vamos a pasar a la tercera clave, que es acostúmbrate al no. Creo que hemos hablado bastante de eso. Creo que hablamos bastante de la importancia de la resiliencia. Yo podría inclusive pasar a la cuarta, que tengo algunas preguntas sobre la cuarta clave. Pero ¿hay algo que quieras agregar a ese acostumbrarse al no que no hayamos mencionado todavía o la gente tiene que ir a leerse el libro? Cuéntame. Mira, la idea definitivamente es que se lean el libro o que por supuesto participen en alguna de las conferencias, pero yo creo que lo importante de esto es, así como te conté lo de O.J. Simpson, ha habido tantas historias donde yo me he tenido que acostumbrar al no, y una de ellas básicamente tiene que ver con los años que yo pasé, eh, que sigo, o sea, yo sigo hoy en día en Univision después de muchos años, y porque han sido años de mucho crecimiento. O sea, a pesar de que tengo proyectos independientes, de que hago muchas cosas por mi cuenta, mi trabajo principal es con Univision y ha sido increíble porque yo empecé con un programa de radio local y hoy en día tengo un programa de radio local, un programa de radio nacional y tengo un programa de televisión. Ahora, lo interesante es que yo toqué las puertas internamente. Todo el mundo te habla del crecimiento a través del empresariado. Todo el mundo dice, no, hay que ser entrepreneur, hay que ser emprendedor, y eso es un muy buen camino, y está comprobadísimo, lo compruebas tú y lo comprueban millones de personas, que ese es un muy buen camino. Pero la gente se le olvida que también tú puedes tener crecimiento a través del lugar donde trabajas. Y yo, por ejemplo, toqué puertas cuando yo me consolidé un poco más en la radio.
toqué puertas para que me dejaran conducir un programa de televisión y solamente me dejaban como colaborador, como invitado, hablando de motivación, etcétera. Y de pronto me doy cuenta que había ya tocado todas las puertas, que no había nada más donde buscar porque las oportunidades no se estaban presentando, no era el momento, no era para mí ese momento. Y de pronto me siento como que yo no estaba viendo que había algo allí. Y es que mi jefa de la radio se había convertido en la jefa de la televisión local. Y digo, pero es que, ¿qué hago yo pidiéndole a toda esta gente que no me conoce una oportunidad de televisión cuando yo tengo a alguien que me conoce desde hace 10 años o 12 y sabe lo que yo soy capaz de hacer? Y le dije, quiero montar un programa local. Quiero que hagamos un programa local donde tenemos esto y esto. Y de pronto él me dice, vamos a dar. Y finalmente, eso, llamando al equipo completo, trayendo un montón de gente maravillosa que trajimos para el proyecto, se ha convertido en los casi 7 años en News Café al aire de lunes a viernes en Univision en Miami. Entonces yo digo en el libro una frase que es la que más ha llamado la atención durante todo este proceso de promover y darle a conocer a la gente el libro, que es que cuando nadie te da la oportunidad, créala tú. Cuando nadie te da la oportunidad, créala tú, como parte del proceso de acostumbrarte al no. Bueno, me encanta ese one-liner, Alberto, está muy, muy poderoso y es cierto, hay que crearse las oportunidades uno mismo, ¿no? Es como, hablabas de Messi, hay que crear la oportunidad de gol, si no está, la creas, la fabricas. Así que muy de acuerdo a la cuarta clave, perdón, porque es una que no hemos tocado y que tengo mucha curiosidad de conocer más tú y que compartas un poco tus pensamientos, pero bueno, es acumular horas de vuelo. Y me recuerda a un libro pues muy famoso que dice que habla que de las 10.000 horas, ¿no? Tienes que acumular tus 10.000 horas para realmente ser proficient, ¿no? Y eficiente y bueno en lo que haces. Y piensas en las personas que han hecho cosas por 10.000 horas, sean un piloto de avión, sea Bill Gates, sea quien sea, pues le han dedicado el tiempo, ¿no? Es muy pocas personas que tú ves que son muy, muy buenos en algo que no han dedicado realmente el tiempo para llegar ahí. Entonces, bueno, cuéntanos un poco tu experiencia con esa clave. Mira, si yo no hubiese pasado los años que yo pasé como colaborador de televisión, hubiese metido la pata hasta el fondo como conductor. Y eso es una cosa que no tiene otra explicación. Así como tú me has dicho que tú te alegras de lo bueno y de lo malo, porque todo tiene sentido. Yo hoy en día me alegro que yo por 10 años traté de que me pusieran de conductor de televisión y me alegro que no me dieron una oportunidad. Me alegro porque yo no estaba preparado. Total. Yo no estaba listo para esa oportunidad. Hasta que de pronto el chip cambió y entonces pudimos co-crear la oportunidad con el equipo corregente. Pero lo importante de eso es entender que muchas veces las cosas no se nos dan porque necesitamos desarrollar mucho más esas 10.000 horas de vuelo, como habla Malcolm Gladwell, que es el autor que, digamos, de alguna manera trajo este concepto. Y tú sabes que hay un momento, precisamente en una de estas cenas, conversando con don Francisco, que estábamos en su casa, y él ya había empezado un nuevo programa. En esa época se había ido de Univision, había terminado el ciclo de Sábado Gigante después de más de 50 años, que fue un cierre increíble. Y él se había ido a otro canal a trabajar, a hacer un programa. Y yo me acuerdo que llego yo a la cena y le digo a don Francisco, le digo Mario, que es su nombre real, don Francisco es un nombre, digamos, de stage, por decir así. Pues le digo, Mario, por fin pude ver tu programa nuevo y me encantó por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Él me dice así, me dice muy tranquilo, me dice, muchas gracias, pero pudo haber estado menos. Y de pronto yo digo, espera, el hombre que condujo por más de 50 años Sábado Gigante tiene el récord Guinness del programa más longevo, para utilizar tu palabra, en la historia, no de la televisión en español, de la televisión en el mundo. Increíble, no sabía eso, increíble, ¿eh? Guinness me está diciendo en mi cara que su programa del domingo pasado pudo haber quedado mejor. Tú sabes lo poderoso que es ese concepto y lo poderoso que es que una persona con 80 años cumplidos me diga, pudo haber quedado mejor. Increíble, increíble. Bueno, eso me encanta eso y yo no podría estar más de acuerdo, Alberto. Creo que uno piensa en las versiones que mías de ahora, no sé en qué versión del software estoy, no sé si es 10.0 o 20.0, pero pienso en mis habilidades y mi capacidad de ejecución, mi capacidad de conexión, mi capacidad de empatía, de cómo soy como manager dentro de la compañía. Y la verdad es que esas horas de vuelo son invaluables. Da hasta pena pensar quién era uno hace 10 años y cómo llevaba las cosas. Y dice, wow, cómo ese avión no se estrelló, ¿verdad? Así que Tal bueno, cual, ojalá tal cual. veamos
atrás en 10 años digamos lo mismo y eso viene, si seguimos pivoteando, mejorando, siendo resilientes, creo que seguimos mejorando esas versiones del software en esas horas adicionales que vienen, ¿no? Así que me parece muy buena esa. Y creo que es muy importante eso que dices, Alberto, porque hoy en día vivimos una vida en la que estamos acostumbrados a que en Instagram todo parece fácil, todo el mundo es feliz, todo el mundo es millonario, todo el mundo vive una vida fácil, estás más que nunca expuesto, no a tu comunidad, como siempre tuvimos, ¿no? A las 5 personas que te rodeen, estás expuesto a millones de personas por social media, ¿verdad? Por redes, que todo el mundo tiene una vida espectacular y fabulosa y todas las celebridades viven esto y lo otro, y la gente se frustra, ¿no? Realmente se frustra de que no viven de esa manera y no se dan cuenta que detrás de cada una de esas historias probablemente hay muchísimos retos, ¿no? Que se presentaron en el camino que no son ese día perfecto que está mostrando la persona en esa foto, ¿no? Y yo creo que es muy importante como tener estos ejemplos de resiliencia y recordarse siempre de que hay que pasar por el desierto, hay que sobrevivir, hay que pasar las 10.000 horas de Gladwell para poder llegar a donde uno va, ¿no? Y eso no te puede saltar esa etapa. Así es, definitivamente. Bueno, amigo mío, llegamos finalmente a la quinta clave y luego tengo un par de preguntas rápidas antes de concluir este podcast, pero tu quinta clave dice enfócate en el camino, no en el destino, que me encantó también y me parece muy relevante. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, muchas veces estamos constantemente listos para cuando llega la recompensa, cuando llega el éxito en el mundo de los empresarios o en el mundo del tech, por ejemplo, esa salida de que por fin vendí la compañía, o estás pensando constantemente en cuándo recibo el premio, cuándo me gano el Oscar, cuándo me gano el Emmy, cuándo me gano el reconocimiento de alguien o cuándo es que me voy a comprar la casa. Pero resulta ser que el camino es mucho más poderoso y tenemos que vivir mucho más de cara a cara con el camino que con el destino. Porque el destino al fin y al cabo se convierte en una parada y ya después estás pasando a lo siguiente, como te ha pasado a ti en tus diferentes proyectos. Entonces, una de las cosas que me hizo a mí darme cuenta de lo importante de enfocarme en el camino, pero en el destino, es cuando después de varios intentos, tú sabes que están los premios Emmy, ¿no? Los premios Emmy son los premios a la televisión en Estados Unidos. Los premios Emmy son los Emmy nacionales, pero también Emmy regionales. En programas salen ahí. Y resulta ser una cosa que la gente no sabe, y yo tampoco lo sabía, es que los Emmys no te descubren a ti, sino que tú tienes que decirle a los Emmys, yo existo, dime si me nominas. En otras palabras, para tú poder ver la posibilidad de recibir un Emmy, tienes que primero sugerirle a los Emmys que te nominen, mandarle el demo de tu programa, mandarle el pedazo del documental, mandarle algo. Y a partir de allí, entonces tú puedes estar nominado o no. Por 4 años, tratamos de entrar en los Emmys y no nos nominaron. Hasta que finalmente, en el programa de televisión que conduzco, quedamos nominados al Emmy. La emoción, la cosa, estamos en Miami, el Emmy va a ser en Orlando, prepárate para la gala que te vas a poner y buscas el tox y desempolva esto y busca el vestido, mi esposa pendiente del vestido y que te nos quedamos, toda esta logística, ¿no? Que estamos nominados a un premio Emmy. Total es que una semana antes de los Emmys, yo recibo una llamada y era una llamada de la organizadora de los Emmys. Hola Alberto, yo soy fulana tal, una señora americana, soy la organizadora de los premios Emmys. ¿Cómo tal, fulana? ¿Cómo estás? Yo quería saber si a ti te gustaría ser uno de los presentadores de la noche en los premios Emmy. Y yo, por supuesto que necesitas, ¿a qué hora? O sea, tú me dices, tú sabes, tú vives alto y yo te cuento qué tan alto quieres que salte. Yo soy yo, soy bajar. Entonces, resulta ser que cuando cuelgo el teléfono, estoy ahí, habíamos terminado de hacer el programa esa mañana temprano. En todos mis compañeros del programa, mi co-host, Ali, mi productora, Alexandra, todo el mundo, yo le digo a ellos, esta vaina es nuestra. Esto es de nosotros porque a mí no me van a llamar a presentar 12 premios Emmy sin que ella sepa que nosotros nos vamos a ganar. La emoción, la cosa, no, imagínate. Bueno, voy al escenario, entro a la parte de atrás en la noche de los Emmy con la elegancia full de todos nosotros y yo empiezo a ver esas cajas de los Emmy que están resguardadas por guardias de seguridad armada que tienen, o sea, son unas cajas enormes. El premio es grande, la caja es más grande todavía, es una pared de cajas de Emmy y yo digo, ahí está el mío. Entonces yo me monto al escenario con una muchacha que venía de otra ciudad y nos toca presentar un Emmy y otro Emmy, otro Emmy. Pasamos un montón de rato entregando los premios, los discursos y la cosa. Se me toca bajarme y sentarme de nuevo en nuestra mesa, elegantísima, a esperar nuestra categoría. Resulta ser que una cosa que yo no sabía es que los Emmys te pueden nominar, pero de la segunda ronda puede no haber ganador. O sea, que puede haber 4 nominados en una categoría, pero puede no haber un ganador en la categoría. Y por eso que nosotros estamos en la categoría número 26, y entonces estamos viendo categoría 25, tú, Andrés Moreno, felicidades, pum, vas, diste tu discurso y tu cosa, categoría 25. Y de pronto escuchamos, categoría B7. Se habían saltado nuestra categoría.
No hubo ganador, en esta No, no te categoría. puedo creer. De todos los shows nominados para Magazine de Entretenimiento, no hubo ganador. Al jurado, que son colegas de uno en otros estados, no le parecía que ninguno de estos shows valía. Y en ese momento nos ha entrado un ataque de risa. No sabíamos si íbamos a reír, a llorar. Ali, mi compañera y yo nos fuimos en vivo en redes sociales. Señores, tenemos grandes noticias para contarles. No nos ganamos el condenado Emmy. Pero nadie se lo ganó. Nadie se lo ganó. Pero al día siguiente que nos será, la cámara se tuvo que prender, el programa tuvo que salir en vivo, las entrevistas siguieron, el programa Claro que sí, siguió, y claro que hubo sí. que hacer lo que hacemos todos los días. Y ahí es donde yo dije, esta es la confirmación de que no me puedo enfocar en el destino, sino en el camino. Totalmente. Qué bonita historia y aprendizaje, Alberto. Y bueno, y qué bueno que pudiste ser el host de los Emmy y ya ser nominado en Emmy ya es una tremenda validación de todo el trabajo que vienes haciendo. Y bueno, de nuevo, gracias por compartir todo esto con nosotros, que estoy seguro que todos los que van a escuchar este podcast se van a beneficiar muchísimo, ¿no? De todos estos aprendizajes y reflexiones. Y qué bueno que además creo que todos quizás nos llegan estos pensamientos durante la vida y el día, pero tú realmente te has puesto a ahondarlos, a documentarlos, a validarlos, a resumirlos, a compartirlos. Y bueno, estás haciendo un gran bien, ¿no? Por todos nosotros, los que te ven, los que leen el libro, los que van a tus conferencias, de que pueden salir energizados con nuevos aprendizajes de vida. No son temas que la gente no habla, ¿no? La gente se sienta a hablar es de qué pasó ayer en el partido, cómo está el clima, de otras cosas, pero realmente ahondar en aquellas claves de vida, pues son pocos los momentos como tenemos de profundizar. Así que esto es un momento especial por esa razón. Y bueno, no quiero terminar porque tenemos unas preguntas que le hacemos a todos los invitados, Alberto, que tenemos y son preguntas rápidas, así que esto es como un así, one after the other, a ver qué es lo primero que te viene a la mente, no es la respuesta perfecta, pero son 5 preguntitas rápidas, así que te las voy a hacer a ver si qué te sale y qué te viene a la mente, ¿no? Primero, mira, esto de ser exitoso es un tema de hábitos y de rutinas, ¿no? Así hemos aprendido. Nadie, si tú quieres perder peso, quieres estar saludable, quieres entrenar todos los días, difícilmente lo haces sin una rutina de éxito. Así que, ¿tienes alguna rutina diaria, alguna práctica diaria que digas que te ha ayudado a ser exitoso o estar saludable? ¿Cuáles son algunas de esas rutinas que tienes tú? Mira, algunas de las rutinas para mí son bien importantes. Primero, la rutina de anotar yo todo. O sea, cualquier pensamiento que pase por mi cabeza, Muy que yo bueno. necesito revisitar, queda ¿Y anotado. dónde anotas? ¿Tienes un iPad? ¿Tienes un libro? ¿Qué haces? Yo en mi teléfono abro el calendario y hago eventos sin hora. Ok, Entonces, si yo hoy tengo que hacer cosas, yo tengo llamar a Andrés. Eso es un evento para hoy sin hora, es un all day event en el calendario. ok, No le dije hoy, lo cambio para mañana. No voy a poder esta semana, lo paso para la semana que viene. La lista siempre está llena de claro. cosas personales mezcladas con lo profesional. Ok. Lo segundo es mi rutina de la mañana. Yo me tengo que levantar muy temprano para hacer el programa de televisión y yo me di cuenta que si yo no hago ejercicio en la mañana, no lo voy a hacer en la tarde, cuando llego reventado a mi casa. Entonces, 3 a 4 veces a la semana, yo me paro a las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana estoy haciendo ejercicio y a partir de ahí ya a las 5 de la mañana estoy preparándome para salir y estoy a las 6 de la mañana en el canal. Pero esa rutina tiene 2 cosas que para mí son highlights muy importantes. El primero de ellos es que yo tengo un recordatorio que me sale como a las 5 de la mañana, que tiene un statement de mi visión para el futuro y un recordatorio de agradecer el presente. Entonces hay una visión de cosas que quiero lograr, hay cosas en las que estoy trabajando, por las que estoy luchando, hay proyectos en los que estoy, pero también es un recordatorio de decir que agradezco. Y agradecer no tiene que ser recibir un premio. Y yo puedo, evidentemente, agradecer estar conversando contigo hoy, pero también tengo que agradecer que estoy vivo, que me tomo un café, que estoy saludable, que aquí sigo, que tengo una familia bonita, que tengo un techo bajo el cual duermo. O sea, la rutina de agradecer es muy rápida, es en mi cabeza, o sea, te toma 20 segundos. Y la otra es una rutina que yo aprendí de Mel Robbins, que es una psicóloga y motivadora muy conocida, seguramente la has escuchado o la sigues. Y Mel Robbins me enseñó a que en la mañana frente al espejo yo me doy un high five. No, mira, está bueno. Todas las mañanas. Es decir, estás loco, vas para 7 años levantándote a las 4 de la mañana, esto no es normal, esto no es natural, pero ya High hiciste five. ejercicio, high five por eso, y de alguna manera me digo, vamos bien, vamos a hacerlo bien, good for you, good job. Qué bueno. Próxima. ¿Cómo lidias con el estrés, Alberto? El ejercicio me ha cambiado la vida, pero impresionantemente. O sea, ya yo dejé de ver el ejercicio como un tema que si adelgazo, adelgazo un montón, me falta todavía otro montón por adelgazar, pero ya dejé de relacionar una cosa con la otra. Y me di cuenta que el ejercicio
es básicamente lo que me libera el estrés, lo que me pone de buen humor. Y que incluso en un momento difícil, extraño, raro, donde no me siento normal, me pongo los tenis y corro 10 minutos, no importa, 15, lo que Me sea. encanta, Alberto. Yo siento lo mismo y creo que es uno de los beneficios de todo esto que hacemos con Longeo, justamente eso. Tener una rutina saludable te va mejorando tu vida porque te sientes mejor todos los días con lo que vas haciendo. Si comes mejor, entrenas mejor. Y bueno, yo soy igual. Yo necesito ese ejercicio diario para sentirme bien. Y es un tema de mentalidad. Olvídate de los beneficios corporales o cómo te vayas a ver en el espejo, ¿no? Sencillamente te sientes mejor. Así que muy de acuerdo. Ok, Alberto, ¿qué haces para desconectarte? Es un área que tengo que mejorar, definitivamente. Definitivamente la tengo que mejorar. Yo me siento conectado. A ver, lo primero es entender que estar conectado no necesariamente es malo, porque tenemos una asociación directa de que la pantalla del celular es Instagram, Facebook, mensajes de textos y WhatsApp. Pero yo en la pantalla de mi celular puedo estar aprendiendo un podcast como este. Yo en la pantalla de mi celular puedo estar bajando una meditación. Yo en la pantalla de mi celular puedo estar viendo si mis finanzas están bien o mal. Entonces, lo primero es que yo creo que hay que desmitificar el tema de que tenemos que desconectarnos o que está mal estar frente al celular. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Entonces, evidentemente también no queremos tener los ojos en la pantalla todo el tiempo. Pero una de las cosas que, por ejemplo, me está ayudando muchísimo es, número uno, que si estoy en la casa, estoy tratando de poner el celular a cargar en mi cuarto, por ejemplo, en otra parte. Entonces, no necesariamente estar todo el tiempo checando los mensajes, eso me ayudaba. Y otra cosa que también me ayuda mucho, rutina de la mañana, recordando la pregunta anterior que me hiciste, es que, por ejemplo, para no, o sea, trato de asegurarme que lo primero que yo haga en la mañana no sea ver el celular. Eso es bien importante para mí. Jay Shetty, a quien a lo mejor y seguramente conoce y mucha gente de tu público va a conocer, que es un tremendo motivador que está en Los Ángeles con millones de seguidores, él dice que cuando tú prendes tu celular y abres el celular, tienes que estar listo para entender que tú vas a estar oyendo de 100 personas diferentes. Los comentarios de 20 personas, las reacciones de 10 personas, tu social media feed. Y si tú en la mañana abres los ojos y no estás listo para ver a 100 personas, no deberíamos estar viendo de primero el celular. Entonces Mira, me doy un rato para yo, levantarme, me yo tomo soy mi café, mi agüita. principal pecador ahí. Lo primero que hago es ver el celular y el último que hago es ver el celular, que también es muy malo para la salud. Bueno, no es grave, no es grave, pero dale 15 minutos. Estoy Dale de acuerdo. 15. No, 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 estoy de acuerdo. Debería tomar mi 15. café, salir al sol, mis pies deberían tocar el piso, es como uno debería hacer un grounding y después ponerse a abrir el celular. Pero bueno, es una de esas cosas que a veces uno amanece apurado y saltas al celular, ¿no? Bueno, te nos quedan dos preguntas rápidas. ¿Cambiarías alguna decisión que has tomado en el pasado, Alberto? Probablemente la cambiaría en el momento que vi las consecuencias iniciales, pero ahorita no hay ninguna que yo cambiaría. Yo, Porque yo siempre terminan explicándose. Esa es mi respuesta también. Al final, todo lo que pasó tenía que pasar, ¿verdad? Así que seguimos adelante. Y la última, Alberto, para que nos dejes con esto, ¿cuál es tu fuente de motivación hoy en día? Mi fuente de motivación definitivamente es mi hija. Y mi fuente de motivación es cómo puedo ser mejor para que ella vea un papá mejor. Cómo puedo ser mejor para que ella vea un ejemplo mejor. Cómo puedo soltar en la medida de mis posibilidades, la mayor cantidad de traumas posibles, cosas chiquitas, cosas grandes, para que ella no herede eso mismo, que a lo mejor se está heredando por varias generaciones en mi familia. Mi mayor motivación es esa. Y mi mayor motivación es tratar de llegar al final de mi vida, y Dios permita que sea dentro de mucho tiempo, sin arrepentimiento, sin arrepentirme de no haberlo intentado, sin arrepentirme de no haber tratado, sin arrepentirme de no haber hecho esa llamada, sin salir de la casa sin haberle dado un beso a mi hija o a mi esposa y saber que cada cosa que era lo que a mí me nacía hacer, la hice y que las cosas que a lo mejor son un poquito más difíciles, me tardaron un poco más de tiempo lograrlas o hacerlas, pero que por lo están en camino y que me atreví a intentar. Alberto, muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar sobre estos temas tan valiosos. Gracias por estas reflexiones. Esto es solo un abrebocas. Tienen que leerse el libro de Alberto, que tiene mucha más profundidad en todos estos temas. Si no han tenido la oportunidad, tienen que ir a una conferencia de Alberto donde lo pueden conocer en persona y tener la oportunidad de interactuar con él y de sentir la energía de primera mano. Y bueno, y si te quieren seguir, Alberto, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Donde quieran en las redes sociales, ahí buscan Alberto Sardiña, van a encontrarme en Instagram, en Facebook, por supuesto, y en LinkedIn ponemos un poco más de contenido en inglés, pero también estamos compartiendo herramientas, así que las redes definitivamente es la mejor manera. Andrés, gracias. Gracias no solamente por tu tiempo y por esta conversación, sino por lo que estás haciendo, porque cuando yo veo
tu camino, tu trayectoria, las cosas que te has atrevido a hacer, todas tienen una razón que va más allá de ti. Y eso me parece que da mucho gusto, porque el éxito de otra persona da gusto. El éxito de otra persona que se sabe que está ayudando a los demás con lo que está haciendo cada día, da más gusto todavía. Así que felicidades por eso y gracias por la oportunidad. Oye, Alberto, bueno, muy bonitas palabras para cerrar y gracias. Sabes que justamente esa es el vínculo que une a todas las compañías y proyectos con los que estoy involucrado, justamente es ese, ¿no? Es que tengan un propósito positivo y que hagan el bien en el mundo y parece una cosa un poco esotérica, pero cuando uno se levanta en la mañana y ve que, oye, 2 millones de personas han aprendido inglés con Open English, que con Nextiu las personas han aprendido habilidades digitales, tienen trabajos nuevos o que en Longeo ves unos comentarios y dices, wow, mira, esta persona tomó unos hábitos saludables diferentes y esta hora perdió tanto peso y esta hora con una mentalidad diferente. Son cosas que uno realmente lo llenan muchísimo y en esta etapa de mi vida es realmente lo que me hace sonreír y querer despertarme en la mañana y hacer más, ¿no? Así que ese sentimiento de propósito es fundamental que todos lo podamos conseguir. Así que no había escuchado otra persona decirlo hacia mí, siempre lo estoy yo diciendo en un camino, así que bueno, recibirlo en el otro y que se dé a conocer. Así que gracias Alberto por eso y bueno, por tu tiempo, muy valioso. Y bueno, tienes ahora a otro amigo y otro contacto que se transformó en relación. Así que bueno, muchísimas gracias por eso, Alberto, y te mando un gran abrazo. Igualmente aquí me tienes, Andrés. Un abrazo para ti y gracias a todo tu equipo también. Un saludo.